Bienvenidos. Hoy te revelaré las 10 parábolas más poderosas y significativas de toda la Biblia. En este video no solo descubrirás cuáles son, sino también su profundo significado y cómo puedes aplicarlas en tu vida diaria. Cada parábola contiene una lección transformadora y he preparado una reflexión especial para que conectes con su mensaje. Estas son las mejores parábolas de la Biblia y no te las puedes perder. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás podría marcar un antes y un después en tu camino espiritual. Así que no te vayas, que lo mejor está por venir. Número 1. La parábola del sembrador. Comenzamos con una de las enseñanzas más conocidas de Jesús, la parábola del sembrador, una historia simple, pero con un significado profundo. Esta parábola se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Jesús utiliza la figura de un sembrador, un hombre que, al esparcir semillas, nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a la palabra de Dios y cómo esa respuesta afecta nuestro crecimiento espiritual. Imagina esto: un sembrador camina por un campo y lanza sus semillas. Pero, ¿qué sucede? Algunas caen junto al camino, donde los pájaros se las llevan rápidamente. Otras caen en terreno pedregoso, donde brotan rápidamente, pero no pueden arraigar debido a la falta de raíces. Luego, algunas caen entre espinos, que las ahogan, y finalmente, algunas caen en buena tierra, produciendo una cosecha abundante. Jesús no solo cuenta esta historia para ilustrar la vida de un sembrador, sino para mostrar cómo cada uno de nosotros responde a la palabra de Dios de diferentes maneras. Cada tipo de terreno representa una actitud del corazón hacia el mensaje divino. Veamos ahora más de cerca su significado. El camino representa a aquellos que escuchan la palabra, pero su corazón está endurecido. Como los pájaros que se llevan las semillas, el enemigo arrebata rápidamente lo que fue sembrado en sus corazones, impidiendo que crezca la fe. El terreno pedregoso. Algunas personas reciben la palabra con entusiasmo, pero cuando enfrentan dificultades, como pruebas o persecución, su fe se debilita. Al igual que las semillas que brotan rápidamente, pero no pueden crecer por la falta de raíces profundas, su fe no tiene un fundamento sólido. El terreno con espinos. Aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo, las riquezas y los placeres materiales ahogan lo que podrían haber aprendido. La semilla no crece porque las distracciones de la vida la sofocan. La buena tierra. Finalmente, la buena tierra representa a aquellos con corazones receptivos. Ellos reciben la palabra, la entienden y la dejan crecer profundamente en sus vidas. Esto lleva a un crecimiento espiritual fructífero, que da frutos abundantes en su caminar con Dios. Vamos ahora a unas reflexiones. La gran enseñanza de esta parábola es simple pero poderosa. El resultado de la semilla sembrada depende de la disposición de nuestro corazón. Si tenemos corazones abiertos y dispuestos a escuchar y obedecer, veremos frutos en nuestras vidas. Si no estamos dispuestos, las distracciones o las pruebas de la vida pueden impedir que nuestra fe crezca. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Cómo estás recibiendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Eres como la buena tierra, dispuesto a dejar que la semilla crezca? Número 2. La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una de las historias más conmovedoras y reveladoras contadas por Jesús. Este relato, registrado en el Evangelio de Lucas, surge como respuesta a la pregunta de un experto en la ley que buscaba justificar sus acciones al preguntar: ¿quién es mi prójimo? En la parábola, Jesús describe a un hombre que mientras viajaba fue asaltado, golpeado y abandonado al costado del camino.
A lo largo del día, varias personas pasan junto a él. Primero, un sacerdote, un líder religioso, quien al verlo decide continuar su camino sin detenerse. Luego, un levita, otro miembro de una clase religiosa distinguida, también lo ignora. Ambas figuras representan la moralidad y la religión, pero fallan en su deber de ayudar. Finalmente, un samaritano, perteneciente a un grupo despreciado por los judíos de la época, muestra un ejemplo extraordinario de amor y compasión. Este hombre, a pesar de las tensiones culturales y religiosas, se detiene, atiende las heridas del herido, lo coloca sobre su propia montura y lo lleva a una posada, cubriendo todos los gastos necesarios para su recuperación. Veamos ahora más de cerca su significado. La parábola del buen samaritano trasciende las barreras culturales y religiosas para ofrecernos una enseñanza universal. El verdadero amor al prójimo no tiene fronteras. Jesús utiliza esta historia para confrontar los prejuicios de su audiencia y mostrar que la compasión no depende de la posición social, la religión o el origen étnico. El sacerdote y el levita representan actitudes egoístas y una desconexión de los valores que supuestamente predican. Por otro lado, el samaritano, considerado un enemigo en el contexto histórico, demuestra que la bondad auténtica proviene del corazón y no de la pertenencia a un grupo o institución. Jesús concluye esta enseñanza preguntando: ¿quién fue el prójimo del hombre asaltado? La respuesta es clara: el que tuvo misericordia de él. Este intercambio subraya que la verdadera espiritualidad se traduce en acciones concretas de amor y ayuda hacia los demás. Vamos ahora a unas reflexiones. La parábola del buen samaritano nos invita a examinar nuestras propias actitudes frente a quienes están en necesidad. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo ante alguien que necesita nuestra ayuda? ¿Qué prejuicios o miedos nos impiden actuar con compasión? Jesús nos llama a romper esas barreras y a actuar como el samaritano, a reconocer la dignidad en cada ser humano y responder con amor desinteresado. Hoy, más que nunca, esta parábola nos desafía a ser agentes de cambio, extendiendo nuestra mano a aquellos que sufren, sin importar las etiquetas que la sociedad les haya impuesto. Como dijo Jesús al final de esta historia: ve y haz tú lo mismo. Este es un llamado a transformar nuestras creencias en acciones, a ser prójimos para todos aquellos que encontramos en nuestro camino. Número 3. La parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo, también conocida como la parábola del Padre Misericordioso, es una de las enseñanzas más conmovedoras y profundas de Jesús, registrada en el Evangelio de Lucas. En esta historia, un padre tiene dos hijos. El menor, con imprudencia y egoísmo, exige su parte de la herencia, algo que en la cultura de la época era una gran falta de respeto. A pesar de esto, el padre accede a su petición. El hijo menor se marcha a una tierra lejana, donde lleva una vida de derroche y excesos. Sin embargo, sus malas decisiones lo conducen a la ruina, y cuando una gran hambruna golpea la región, se encuentra en la miseria, sin nada que comer ni un lugar donde refugiarse. Desesperado y avergonzado, decide regresar a su padre, no como hijo, sino como un simple sirviente. Mientras se acerca a casa, el padre lo ve a lo lejos y, movido por la compasión, corre hacia él, lo abraza y lo besa. Sin importar los errores de su hijo, el padre celebra su regreso con una gran fiesta. Le da una túnica, un anillo y sandalias, símbolos de restauración y dignidad. Por otro lado, el hermano mayor, quien ha permanecido fiel y trabajador, se resiente al ver la celebración en honor a su hermano menor. Sin embargo, el padre le explica que deben alegrarse, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Veamos ahora más de cerca su significado.
La parábola del Hijo Pródigo es una poderosa ilustración de la gracia y la misericordia de Dios. El Padre representa a Dios, quien siempre está dispuesto a perdonar y recibir con amor a los que se arrepienten, sin importar cuán lejos hayan caído. El Hijo Pródigo simboliza a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, cuando nos alejamos de Dios en busca de satisfacción en el mundo, solo para descubrir que nada puede llenar el vacío de estar lejos de Él. Su regreso es un acto de arrepentimiento genuino, una decisión de cambiar de rumbo y buscar la reconciliación con el Padre. El hermano mayor, por su parte, refleja las actitudes de celos y resentimiento que a veces surgen cuando otros reciben gracia inmerecida. Jesús utiliza esta parte de la historia para enseñarnos que debemos superar la envidia y aprender a celebrar la restauración de los demás. Vamos ahora a unas reflexiones. La parábola del Hijo Pródigo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Hemos actuado como el Hijo Pródigo, alejándonos de Dios por nuestras propias ambiciones? ¿O hemos sido como el hermano mayor, juzgando a quienes reciben gracia en lugar de celebrar su restauración? Jesús nos muestra que el amor de Dios es incondicional y que siempre podemos regresar a Él, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. Este llamado al arrepentimiento también nos desafía a ser compasivos y misericordiosos con quienes buscan una segunda oportunidad. Hoy, pregúntate, ¿qué áreas de tu vida necesitan reconciliación con Dios? Y si ves a alguien regresar al camino correcto, ¿estás dispuesto a celebrar su restauración con un corazón lleno de amor y gratitud? Como nos recuerda esta parábola, el cielo se alegra por cada pecador que se arrepiente y vuelve a los brazos de su Padre Celestial. Número 4. La parábola del buen pastor. La parábola del buen pastor, narrada en el Evangelio de Juan, es una de las imágenes más conmovedoras que Jesús utiliza para describir su relación con su pueblo. En esta parábola, Jesús se presenta como el buen pastor, mientras que sus seguidores son representados como ovejas. Jesús explica que el buen pastor tiene una relación íntima y personal con sus ovejas. Las conoce por su nombre y ellas, a su vez, reconocen su voz y confían en él. Este vínculo especial está fundamentado en el amor y la confianza mutua. En contraste, Jesús menciona a los mercenarios, aquellos que son contratados para cuidar a las ovejas, pero que no sienten un verdadero compromiso con ellas. Los mercenarios no están dispuestos a arriesgarse por el rebaño. Cuando enfrentan peligros, como la llegada de un lobo, abandonan a las ovejas y huyen, dejando al rebaño vulnerable. Por el contrario, el buen pastor demuestra un amor incondicional y sacrificial, dispuesto incluso a dar su vida por las ovejas. Veamos ahora más de cerca su significado. La parábola del buen pastor resalta el profundo amor, cuidado y compromiso de Dios hacia su pueblo. Jesús afirma que Él es ese buen pastor, quien guía, protege y provee para sus seguidores. Este mensaje se cumple de manera perfecta cuando Jesús entrega su vida en la cruz para redimir y salvar a la humanidad, demostrando un amor que trasciende cualquier límite. Además, esta parábola enfatiza la relación personal e inquebrantable entre Jesús y cada uno de sus seguidores. Así como un pastor conoce a cada una de sus ovejas, Jesús nos conoce profundamente, nuestras alegrías, nuestras luchas y nuestras necesidades. Él no solo se preocupa por nosotros como un grupo, sino que nos guía y cuida de manera individual. Por otro lado, la parábola también subraya la diferencia entre el amor genuino y el amor egoísta. Jesús, el buen pastor, ejemplifica un amor desinteresado y puro, mientras que los mercenarios representan a aquellos que buscan su propio beneficio,
sin importar el costo para los demás. Vamos ahora a unas reflexiones. La parábola del buen pastor nos invita a confiar plenamente en Jesús, quien siempre está dispuesto a cuidarnos y guiarnos, e incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. También nos desafía a imitar su ejemplo de amor sacrificial, preocupándonos por el bienestar de los demás, no solo buscando nuestro propio interés. Hoy reflexionemos. ¿Estamos reconociendo la voz del buen pastor en nuestras vidas? ¿Estamos siguiendo su guía con confianza y fe? Y al cuidar a los demás, ¿lo hacemos con un amor genuino y desinteresado como el de Jesús? Que esta enseñanza nos inspire a fortalecer nuestra relación personal con Cristo, confiar en su cuidado y reflejar su amor hacia quienes nos rodean. Número 5. La parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña, relatada en el Evangelio de Mateo, es una enseñanza profunda de Jesús sobre el reino de Dios, la coexistencia del bien y el mal y el juicio final. La historia comienza con un hombre que siembra buena semilla de trigo en su campo. Sin embargo, mientras todos duermen, un enemigo viene y siembra cizaña, maleza, en medio del trigo. Ambas plantas comienzan a crecer juntas, y los siervos del dueño notan la presencia de la cizaña. Preguntan si deben arrancarla, pero el dueño les instruye que esperen hasta la cosecha. Al llegar el momento de la cosecha, el dueño ordena a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para ser quemada, mientras que el trigo es almacenado en el granero. Por supuesto, tú no quieres ser contado como cizaña, sino como buen trigo que da fruto para el reino de Dios. Para crecer en tu fe y mantenerte firme en el camino, es fundamental desarrollar el hábito de la oración. Por eso, te invito a descubrir nuestro devocionario Caminando con Dios, una guía práctica con 30 días de oración y reflexión para transformar tu relación con Dios. Descárgalo ahora desde el enlace en la descripción y da el primer paso hacia una vida espiritual más profunda. Jesús explica el significado de la parábola a sus discípulos. El sembrador representa al Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo. El trigo simboliza a los hijos del reino, los creyentes y seguidores de Cristo. La cizaña representa a los hijos del maligno, aquellos que rechazan el reino de Dios y obran en contra de él. La parábola describe cómo, en este mundo, los justos y los malvados coexisten, creciendo lado a lado, pero al final de los tiempos llegará el juicio definitivo de Dios. En ese día, los malvados serán separados de los justos. La cizaña será recogida y quemada, simbolizando la condenación, mientras que el trigo será almacenado en el granero, representando la salvación y la vida eterna de los justos. ¿Qué enseñanzas nos deja esta parábola? La paciencia y la misericordia de Dios. Dios permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos, reflejando su infinita paciencia. Él da tiempo para que las personas se arrepientan y se vuelvan a Él antes del juicio final. Esta enseñanza nos recuerda que, aunque el mal existe en el mundo, Dios tiene un propósito y un plan, y su justicia se manifestará a su debido tiempo. El peligro de juzgar antes de tiempo, la instrucción del dueño de esperar hasta la cosecha, es un llamado a la prudencia. Como humanos, no siempre podemos discernir con claridad entre el trigo y la cizaña, entre lo bueno y lo malo en las personas. Solo Dios, quien conoce los corazones y las intenciones, tiene la autoridad para juzgar y separar a los justos de los malvados. El juicio final es inevitable. Esta parábola nos recuerda que llegará un día en el que todos daremos cuenta de nuestras acciones. La justicia divina será definitiva y Dios recompensará a los justos mientras separa a los malvados. Vamos ahora a unas reflexiones. La parábola del trigo y la cizaña
nos invita a vivir con paciencia y fe, confiando en el plan perfecto de Dios. Nos desafía a no apresurarnos a juzgar a los demás, dejando el juicio en manos de Dios. También nos exhorta a reflexionar sobre nuestras vidas, asegurándonos de que estamos creciendo como trigo en el campo de Dios y no como cizaña que será desechada. Hoy, preguntémonos, ¿estamos viviendo como hijos del reino, buscando la justicia y el amor de Dios? ¿Estamos siendo pacientes con aquellos que aún no han encontrado el camino hacia Cristo? Que esta parábola nos inspire a confiar en la misericordia de Dios, a dejar el juicio en sus manos y a vivir como trigo que da fruto abundante para su reino. Número 6. La parábola de la gran cena. La parábola de la gran cena, relatada en el Evangelio de Lucas, nos ofrece una profunda lección sobre la invitación universal de Dios y la respuesta de los seres humanos a su llamado. Jesús narra la historia de un hombre que organiza una gran cena para celebrar. Invita a muchas personas, pero cuando llega el momento del banquete, todos los invitados comienzan a excusarse. Uno dice que ha comprado un campo y necesita verlo, otro que ha adquirido bueyes y debe probarlos, y otro más que acaba de casarse y no puede asistir. El anfitrión, en lugar de cancelar la celebración, envía a sus siervos a las calles y caminos para invitar a los pobres, los cojos, los ciegos y los marginados. Cuando la casa aún no está llena, los siervos son enviados a buscar a más personas hasta que el banquete esté completo. Finalmente, el anfitrión declara que ninguno de los primeros invitados probará de su cena, ya que rechazaron la invitación. Veamos ahora más de cerca su significado. Esta parábola simboliza el reino de Dios como un banquete al que todos están invitados. El anfitrión representa a Dios. Él organiza el banquete, que simboliza la salvación y la vida eterna en su reino. Los primeros invitados son los líderes religiosos y los judíos piadosos. Fueron los primeros en recibir la invitación, pero rechazaron a Jesús y su mensaje, prefiriendo sus propias prioridades e intereses. Los marginados representan a los gentiles y a los pecadores. Ellos no esperaban ser incluidos, pero respondieron con fe y humildad, aceptando la invitación de Dios. ¿Qué enseñanzas nos deja esta parábola? La invitación de Dios es universal. Dios no excluye a nadie de su reino. Aunque algunos rechacen su llamado, Él sigue extendiendo su invitación a todos, especialmente a aquellos que el mundo considera indignos o insignificantes. Rechazar a Dios tiene consecuencias. Los que rechazaron la invitación perdieron la oportunidad de participar en el banquete. Esto nos recuerda que rechazar a Dios por indiferencia o prioridades equivocadas es perder la bendición de su reino. La respuesta importa. La parábola destaca la importancia de responder al llamado de Dios con fe y disposición. No basta con recibir la invitación, debemos aceptarla y actuar en consecuencia. La humildad abre puertas al reino. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios y aceptan su invitación con humildad son los que experimentan la abundancia de su gracia. Vamos ahora a unas reflexiones. Esta parábola nos invita a examinar nuestra respuesta al llamado de Dios. A menudo, las excusas de los primeros invitados reflejan las nuestras: compromisos, distracciones y prioridades que nos alejan de Él. Hoy, preguntémonos, ¿estamos aceptando la invitación de Dios con un corazón dispuesto? ¿O estamos posponiendo nuestra respuesta, ocupados con cosas temporales que eventualmente pasarán? Que esta parábola nos inspire a no rechazar la oportunidad de participar en el banquete de Dios, sino a responder con gratitud y fe, recordando que su invitación es un regalo inmerecido y lleno de amor. Número 7. La parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida, relatada en el Evangelio de Lucas,
Es una de las historias más conmovedoras y llenas de esperanza que Jesús compartió. A través de ella, Jesús revela el profundo amor de Dios por cada ser humano y su deseo de reconciliación con los que se han apartado. En esta parábola, Jesús compara a Dios con un pastor que tiene 100 ovejas. Un día, una de las ovejas se extravía. En lugar de contentarse con las 99 que permanecen a salvo, el pastor deja a las demás en el campo y va en busca de la oveja perdida. El pastor busca incansablemente hasta encontrarla. Una vez que la halla, la carga con alegría sobre sus hombros y regresa a casa. Al llegar, organiza una celebración para compartir su gozo con sus amigos y vecinos, porque la oveja que estaba perdida ha sido encontrada. Veamos ahora más de cerca su significado. Esta parábola ilustra el amor infinito de Dios y su preocupación por cada uno de nosotros. El pastor representa a Dios. Su búsqueda incansable refleja el compromiso de Dios de no abandonar a ninguno de sus hijos, incluso si ello requiere dejar temporalmente a las demás ovejas. La oveja perdida simboliza a los pecadores o a quienes se han alejado de Dios. Incluso si alguien se desvía, Dios no renuncia a él, porque cada vida tiene un valor inmenso para su corazón. Las 99 ovejas representan a aquellos que permanecen fieles. Aunque están a salvo, el pastor sabe que la oveja perdida necesita urgentemente ser rescatada. ¿Qué enseñanzas nos deja esta parábola? El amor individual de Dios. Dios no ve a las personas como una multitud anónima. Cada individuo tiene un lugar especial en su corazón y su amor es personal e incondicional. La búsqueda incansable. La parábola destaca la disposición de Dios de ir tras quienes se han perdido espiritualmente. Él no descansa hasta que los encuentra y los restaura. El valor de una sola vida. En el mundo, una sola oveja puede parecer insignificante en comparación con 99. Pero para Dios, cada alma es invaluable. No hay pequeñas pérdidas en su reino. El gozo del arrepentimiento. Jesús enseña que hay gran alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La restauración y reconciliación con Dios son motivos de celebración en su reino. La compasión como ejemplo. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a reflejar el carácter compasivo del pastor. Esto incluye cuidar a los que se han alejado y mostrarles el amor de Dios a través de nuestras acciones. Vamos ahora a unas reflexiones. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Somos como la oveja perdida que necesita ser encontrada y restaurada? ¿O estamos llamados a ser parte del trabajo del pastor, buscando y guiando a otros hacia Él? La parábola también nos recuerda que nunca estamos demasiado lejos de Dios como para ser encontrados. Su amor nos persigue incluso en los momentos de mayor oscuridad y su alegría es inmensa cuando regresamos a Él. Hoy, recordemos que cada uno de nosotros es esa oveja valiosa por la que Dios está dispuesto a darlo todo. Dejémonos encontrar por su amor y compartamos ese mismo amor con quienes nos rodean. Número 8. La parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, conocida también como la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, se encuentra en el Evangelio de Mateo. Esta parábola nos llama a la preparación y vigilancia constante en nuestra vida espiritual, recordándonos que el regreso del Señor puede llegar en cualquier momento. Jesús compara el reino de los cielos con una boda, donde 10 vírgenes esperan al esposo. 5 de ellas son prudentes y llevan suficiente aceite para mantener encendidas sus lámparas durante toda la espera. Las otras 5 son insensatas, ya que no llevan aceite adicional para sus lámparas. Mientras esperan al esposo, todas las vírgenes se duermen. Sin embargo, a medianoche se anuncia su llegada. Al despertarse, las vírgenes insensatas
descubren que sus lámparas están apagándose y no tienen suficiente aceite. Piden ayuda a las prudentes, pero éstas, al no tener suficiente para compartir, les indican que vayan a comprar más. Mientras las insensatas están fuera, el esposo llega. Las vírgenes prudentes entran con él a la celebración de la boda, y la puerta se cierra. Cuando las insensatas regresan con el aceite, es demasiado tarde. Tocan la puerta, pero no se les permite entrar. Veamos ahora más de cerca su significado. Esta parábola es una advertencia poderosa sobre la importancia de estar espiritualmente preparados para la venida del Señor. El esposo representa a Cristo. Su llegada inesperada simboliza el regreso de Jesús, del cual nadie sabe el día ni la hora. Las vírgenes prudentes representan a aquellos que están preparados, cuya fe es viva y activa. Han cultivado una relación profunda con Dios y están llenos del Espíritu Santo. Las vírgenes insensatas representan a quienes descuidan su vida espiritual. Su falta de aceite simboliza la ausencia de preparación y la negligencia en mantener una fe activa y llena del Espíritu Santo. El aceite simboliza la preparación espiritual, la fe viva y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué enseñanza nos deja esta parábola? La importancia de la preparación espiritual. Jesús nos enseña que debemos vivir vigilantes, cultivando una relación constante con Dios. No podemos dejar nuestra fe para el último momento. La responsabilidad individual. No podemos depender de la preparación espiritual de otros. Cada uno es responsable de mantener su propia lámpara encendida. La inmediatez de la salvación. Cuando llegue el momento del regreso del Señor, no habrá oportunidad para preparativos de último minuto. La puerta se cerrará y solo aquellos que estén listos podrán entrar. El gozo de la fidelidad. Las vírgenes prudentes experimentan la alegría de entrar al banquete, simbolizando la recompensa eterna que Dios tiene reservada para quienes permanecen fieles. Vamos ahora a unas reflexiones. La parábola de las 10 vírgenes es un llamado a la acción espiritual. Nos invita a reflexionar sobre nuestra vida. ¿Estamos preparados para el regreso del Señor? ¿Nuestra fe es activa y viva o hemos descuidado nuestra relación con Dios? Hoy Jesús nos exhorta a no esperar hasta que sea demasiado tarde. Mantengamos nuestras lámparas encendidas, llenas del aceite del Espíritu Santo, y vivamos con la expectativa gozosa de su regreso. Que esta parábola nos inspire a ser como las vírgenes prudentes, siempre listos para recibir al Señor y celebrar con Él en su reino eterno. Número 9. La parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro, relatada por Jesús en el Evangelio de Lucas, es una enseñanza poderosa sobre las consecuencias eternas de nuestras decisiones en esta vida. Nos desafía a reflexionar sobre cómo usamos nuestros recursos y cómo vivimos en relación con los demás y con Dios. Jesús presenta la historia de dos personajes contrastantes. El hombre rico vestía con ropas lujosas y disfrutaba de banquetes diarios. Vivía una vida cómoda, pero sin compasión hacia los demás. Lázaro, un mendigo cubierto de llagas, que yacía a las puertas del rico. Deseaba alimentarse con las migajas que caían de la mesa del rico, pero no recibía ayuda. Ambos mueren, y sus destinos eternos son muy diferentes. El rico es sepultado y encuentra tormento en el Hades. Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo y bendición. Desde su lugar de tormento, el rico ve a Lázaro con Abraham y suplica por alivio. Sin embargo, Abraham le explica que existe un gran abismo entre ellos que no puede cruzarse. En su desesperación, el rico pide que alguien sea enviado a advertir a sus hermanos para que no terminen en el mismo lugar de tormento.
Abraham le responde que tienen las Escrituras y a los profetas para guiarlos. Y si no los escuchan, tampoco creerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Esta parábola nos enseña verdades profundas sobre la vida, la eternidad y nuestra relación con Dios. Las riquezas terrenales son temporales. El rico confió en su bienestar material, pero no usó sus recursos para ayudar a los necesitados. Las riquezas no aseguran un destino eterno favorable, sino cómo las utilizamos para glorificar a Dios y bendecir a otros. El consuelo eterno para los que sufren. Lázaro, a pesar de su sufrimiento en la tierra, encuentra consuelo y bendición en la vida eterna. Esto refleja que Dios valora a quienes permanecen fieles en medio de la adversidad. La responsabilidad hacia los demás. El rico no mostró compasión hacia Lázaro, ignorando su sufrimiento. Somos llamados a amar y cuidar a los necesitados, reconociendo su valor intrínseco como hijos de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Abraham destaca que las Escrituras y los profetas son suficientes para guiarnos. Ignorar o rechazar la palabra de Dios tiene consecuencias eternas. Nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Cada decisión que tomamos en esta vida afecta nuestro destino eterno. El valor de la compasión. Dios espera que vivamos con amor y cuidado hacia los marginados y necesitados. El poder de las Escrituras. La Biblia y las enseñanzas de los profetas son guías suficientes para nuestra vida espiritual. Debemos escucharlas y obedecerlas, no confiar en el placer temporal. Las comodidades de esta vida son pasajeras. Lo que cuenta es nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a sus mandamientos. La parábola del rico y Lázaro nos invita a reflexionar sobre nuestra vida. ¿Estamos usando nuestras bendiciones para ayudar a otros y glorificar a Dios? ¿Vivimos con un enfoque eterno, conscientes de que nuestras acciones aquí tienen consecuencias en la vida venidera? Jesús nos llama a escuchar su palabra, vivir en compasión y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Que esta enseñanza inspire en nosotros un cambio que glorifique a Dios y beneficie a nuestro prójimo. Número 10. La parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano es una de las parábolas más destacadas y reveladoras que Jesús contó para enseñar importantes lecciones espirituales. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas y nos enseña sobre la importancia de la humildad y la sinceridad en nuestra relación con Dios. En esta parábola, Jesús presenta a dos personajes, un fariseo y un publicano. Los fariseos eran conocidos en la sociedad de aquel tiempo por su estricta observancia de la ley y su aparente rectitud religiosa, mientras que los publicanos eran recaudadores de impuestos considerados pecadores y despreciados. Ambos personajes suben al templo para orar. El fariseo se coloca en un lugar destacado y comienza a orar consigo mismo, expresando su gratitud a Dios por no ser como otros, especialmente el publicano. Enumera sus supuestas virtudes y actos de justicia, pero su actitud es de autosuficiencia y orgullo. Por otro lado, el publicano, parándose a cierta distancia, no se atreve ni a levantar los ojos al cielo, sino que golpea su pecho en señal de arrepentimiento y clama a Dios pidiendo misericordia por su condición de pecador. Jesús concluye la parábola afirmando que fue el publicano, y no el fariseo, quien salió justificado ante Dios. Sin duda, la humildad y el arrepentimiento que mostró el publicano fueron fruto de una vida de oración sincera y constante. Tú también puedes fortalecer tu relación con Dios a través de la oración. Por eso, te invito a descubrir nuestro devocionario Caminando con Dios, una guía paso a paso diseñada para 30 días de oración y reflexión que transformarán tu vida espiritual.
Haz clic en el enlace en la descripción y comienza hoy mismo este maravilloso viaje espiritual. La parábola resalta la importancia de la humildad y la sinceridad en nuestra relación con Dios. Muestra cómo la actitud de arrogancia y autosuficiencia del fariseo no le permitió acercarse verdaderamente a Dios. En cambio, el publicano, con su humildad y sinceridad, experimentó el perdón y la justificación divina. Dios valora la humildad y la sinceridad del corazón más que las apariencias externas o los actos de religiosidad. El fariseo se enorgullece de su propia rectitud y se compara con los demás, mientras que el publicano reconoce humildemente su necesidad de perdón y misericordia divina. Esta parábola nos enseña sobre la gracia de Dios y nuestra dependencia de ella. El fariseo confía en sus propias obras y justicia para ganarse el favor de Dios, mientras que el publicano reconoce su pecado y su necesidad de la gracia y el perdón divinos. Las lecciones de esta parábola son valiosas para nuestra relación con Dios y los principios espirituales. Nos enseñan la importancia de la humildad, la sinceridad y la dependencia de la gracia de Dios. Destacan el amor y el cuidado de Dios por cada individuo, su disposición a perdonar y restaurar a los pecadores arrepentidos, y su llamado a amar y cuidar a los demás. Esta parábola nos desafía a examinar nuestras actitudes, tomar decisiones sabias y estar preparados para la venida de Cristo, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. En última instancia, nos anima a vivir una vida de fe, amor y humildad, confiando en la gracia de Dios para guiarnos en nuestro caminar espiritual. Espero que esta reflexión sobre la parábola del fariseo y el publicano haya sido de bendición para tu vida. Si quieres seguir profundizando en la palabra de Dios y conocer más enseñanzas que transformen tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un comentario con tus reflexiones o preguntas. Tu apoyo es muy valioso para que podamos seguir compartiendo este contenido que edifica. Además, no olvides descargar nuestro devocionario Caminando con Dios desde el enlace en la descripción. Es el recurso perfecto para fortalecer tu vida espiritual. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga grandemente.